Hidaka Masamune estaba comenzando otro día normal en la preparatoria. Un día normal para él, al menos. Como de costumbre, todos estaban sentados o caminando en parejas, dejando a Hidaka completamente solo. La única vez que hablaba era cuando se convertía en el blanco del acoso. Esta vez, Saeki Kenta y sus dos secuaces, los que siempre se metían con Hidaka, se le acercaron. Le arrojaron unas monedas a Hidaka y le ordenaron que fuera a comprarles un jugo. Hidaka estaba acostumbrado a que lo trataran como a un chico de los recados. Sentía como si estuviera maldito, con una mentalidad de esclavo, existiendo solo para cumplir órdenes. Hidaka estaba a punto de hacer lo que los acosadores le pedían, pero justo en ese momento, Hawauchi apareció por detrás y los confrontó. Les preguntó por qué siempre elegían acosar a Hidaka. Ella afirmó que en la preparatoria, la sociedad ya debería haber superado la etapa del acoso. Saeki negó que estuvieran acosando a Hidaka, diciendo que solo quería que el chico le trajera un jugo, como lo haría cualquier amigo. Hawauchi no se tragó la excusa, así que miró a Hidaka y le preguntó si estaba de acuerdo con ser su chico de los recados. Ya fuera por miedo a los acosadores o por el deseo de ser aceptado, Hidaka forzó una sonrisa e insistió en que los chicos no estaban haciendo nada malo y que Hawauchi debería dejarlo pasar. Hidaka había sido blanco de acoso toda su vida y se dio cuenta de que en el proceso participaban 4 partes: los espectadores, los cómplices, los acosadores y las víctimas. A todos les gustaba pensar que no estaban involucrados, pero al final era un proceso y cada uno desempeñaba su papel a la perfección. Hidaka Masamune subió al último piso del edificio de la escuela. Sabía que allí arriba no vendían jugos. Mientras caminaba, Hidaka se lamentaba de lo roto que estaba. Cuando llegó a la azotea, se dijo a sí mismo que no era él quien estaba roto, sino el mundo en el que vivía. No podía seguir viviendo en un mundo tan terrible. La caída era larga, pero Hidaka sentía menos miedo y más rechazo. Se dejó caer. Mientras caía, pensó que no es que quisiera morir. Simplemente ya no podía soportar esta vida. Y todo era gracias a la gente que había hecho su vida miserable. Ya casi terminaba todo. Hidaka cerró los ojos y se preparó para recibir el frío abrazo de la muerte. Ese día, ¿acaso Hidaka Masamune murió? ¿O no? Comenzó a oír diferentes voces a su alrededor, lo que lo obligó a abrir los ojos. Tal vez así era el más allá. Miró a su alrededor y vio a un hombre sentado en un trono, quien supuso que era el rey. El rey tenía varios oficiales a su alrededor, quienes expresaban su alegría por haber tenido éxito. Pero, ¿en qué habían tenido éxito? El rey dio una alegre bienvenida a los héroes a su mundo, lo que hizo que Hidaka mirara a su alrededor y se diera cuenta de que todos sus compañeros de clase estaban allí. No entendía cómo había pasado de caer de un edificio a terminar en un lugar extraño con todos sus compañeros. El rey se presentó como Johannes Greyborg, el 47º rey del reino de Greyborg. Comprendía que todos los héroes recién invocados estarían confundidos sobre por qué estaban aquí, así que ofreció una explicación. Según él, su reino había estado atrapado en una larga guerra contra seres mágicos, y la guerra no mostraba señales de terminar pronto. En su desesperación, habían recurrido a invocar héroes para ver si podían romper el punto muerto y poner fin a la guerra. Según la leyenda, los héroes invocados poseerían habilidades y estadísticas asombrosas. En ese momento, Saeki no pudo evitar alzar la voz para dirigirse al rey. Cuestionó las intenciones del rey y declaró valientemente que habían sido secuestrados por el propio rey. Su discurso fue interrumpido por una explosión provocada por el rey, quien intentaba mostrarles a los héroes cómo era la magia. El rey se disculpó, diciendo que pensó que una demostración sería una forma más efectiva de explicarlo. Sin embargo, esta última demostración solo enfureció aún más a Saeki. Estuvo a punto de dar un paso al frente para confrontar al rey directamente, pero alguien lo jaló hacia atrás y le dijo que se detuviera. Hidaka señaló que el rey tenía muchos guardias a su alrededor, así que no podían empezar una pelea con él. En ese momento, Saeki ni siquiera lo estaba escuchando, pero poco a poco se fue calmando cuando algunos otros compañeros de clase compartieron la misma opinión. El rey Johannes les aseguró a los héroes que no pretendía hacerles daño. Invocarlos fue una tarea difícil,
y no tendría sentido matar a los mismos héroes que tanto se habían esforzado por invocar. El rey continuó dirigiéndose a la clase, informándoles que cada uno había recibido un poder extraordinario y que podían acceder a sus estadísticas simplemente diciendo «Estado». Aquellos con la clase de héroe estaban especialmente bendecidos. Saeki fue el primero en abrir su ventana de estado. Su clase era paladín y su título era héroe. Un paladín está clasificado entre los caballeros de más alto nivel y también posee los atributos de un sacerdote. La siguiente persona en revisar su estado fue Ichijo Yukimura. Su clase era héroe y su título también figuraba como héroe. Uno por uno, los miembros de la clase revisaron sus estados y todos quedaron complacidos con lo que vieron. Hidaka pensó en cómo estas personas estaban recibiendo otra oportunidad para disfrutar de una vida aún mejor, a pesar de que ya tenían buenas vidas antes. Ahora decidió revisar sus propias estadísticas para ver si él también podría ser uno de los favorecidos en este mundo. Hidaka accedió a su ventana de estado y vio que su clase era sanador, y a diferencia de los demás, su título decía reencarnado. Nadie más tenía la clase de sanador, así que le preguntó a uno de los oficiales, Aries, para saber más sobre ella. Aries declaró sin rodeos que un sanador es una clase de recuperación, la más débil entre las clases de héroe. Nadie más tenía la clase de sanador, así que le preguntó a uno de los oficiales, Aries, para saber más sobre esta clase. Aries declaró sin rodeos que un sanador es una clase de recuperación, la más débil entre las clases de héroe. Hidaka quedó completamente devastado, y para empeorar las cosas, Saeki se acercó para burlarse de él. Otro oficial le preguntó a Hidaka por qué su título decía reencarnado en lugar de héroe. Hidaka reveló que había saltado de una azotea justo antes de que los invocaran. La funcionaria no dijo nada, y simplemente se marchó, con una expresión de duda en el rostro sobre las intenciones de él. Aries comenzó a decirles a la nueva clase de héroes que ingresarían en una academia de entrenamiento por un tiempo, para volverse lo suficientemente fuertes como para luchar contra entidades mágicas. Guió a la clase hacia un círculo mágico que los llevaría a los dormitorios de estudiantes. Saeki no perdió la oportunidad de burlarse de él, y siguió provocando a Hidaka por estar con esa clase tan débil, llegando incluso a llamarlo idiota suicida. Hidaka no pudo soportarlo más. Pensó en cómo su vida en su mundo no era diferente de la que estaba a punto de vivir en este nuevo lugar. Ya no quería estar cerca de gente como Saeki. Hidaka declaró que no tenía ninguna intención de ir con ellos, dejando a todos atónitos con su decisión. Aries entonces reveló que, desde el momento en que se dieron cuenta de que tenía una profesión débil, habían planeado enviarlo a otro lugar. La nueva ubicación sería aleatoria y podría terminar en cualquier parte. Ni siquiera ellos podían predecir a dónde iría. Aries acusó a Hidaka de ser una carga para los héroes que fueron invocados para salvar las vidas de las personas, diciendo que era culpable de hacerles perder su tiempo y esfuerzo. Antes de que Aries empujara a Hidaka fuera del círculo, el joven gritó, jurando que destruiría el país entero y a todos y cada uno de ellos, arrastrándolos a todos al infierno. Era una declaración muy audaz para alguien que probablemente estaba a punto de morir, y con eso lo envió a través del círculo hacia lo que ella creía que era su muerte inevitable. Un tiempo después, Hidaka se encontró en un lugar muy oscuro. Se sentía cansado, como si hubiera estado caminando durante muchísimo tiempo. Recordó lo que lo había llevado hasta allí, el hecho de que era demasiado débil, y lo habían desechado. Hidaka revisó su estado de nuevo, y notó algo interesante. Tenía un trastorno llamado síndrome de anhelo por otro mundo, nivel 1. Este síndrome era un trastorno que padecían aquellos que anhelaban otro mundo. Después de lo que pareció una caminata interminable, con una antorcha de madera en la mano, Hidaka Masamune finalmente se topó con 3 cajas. Supuso que podrían ser cofres del tesoro, pero también era muy consciente de que podían contener algo peligroso. Aún así, ya había recorrido un camino peligroso que casi lo lleva a la muerte, así que decidió abrirlas. 3 cajas en medio de la nada. ¿Qué podría salir mal? Hidaka abrió con cuidado la primera caja, pero se decepcionó al encontrarla vacía. Así que decidió abrirlas todas. Al abrir la segunda caja,
encontró un pequeño frasco que contenía lo que parecía ser algún tipo de poción. Examinó el frasco con atención, preguntándose si su contenido podría ser veneno. De repente, una voz resonó desde algún lugar, diciéndole que se bebiera la poción. Hidaka sintió un escalofrío recorrerle la espalda e intentó localizar el origen de la voz. La voz no se detuvo. Le insistía en que se bebiera hasta la última gota, si de verdad quería volverse más fuerte. Al principio, Hidaka pensó que solo estaba imaginando cosas, pero luego se puso a pensar en todo por lo que había pasado para llegar a ese momento. No quería volver a vivir la misma vida de antes. Y ya que el mundo le había dado otra oportunidad después de saltar, Hidaka decidió que valía la pena correr el riesgo de beberse esa poción. Abrió el frasco y se tragó todo el contenido. Poco después, todo se volvió oscuro de nuevo mientras él se desvanecía en la negrura. Mientras tanto, el resto de la clase había sido transportada a su nueva escuela, la Academia Nacional Greyborg, propiedad de Aries Greyborg. Hawauchi le recalcó a Saeki que debía tener cuidado con Aries, que se asegurara de no involucrarse demasiado para no terminar siendo desechado. Justo en ese momento, Saeki sacó el delicado tema de Hidaka. Los demás lo criticaron por hablar de él de esa manera, pero Saeki solo se burló y los llamó debiluchos. Después de un rato, los estudiantes presentes comenzaron a discutir sobre Hidaka y sobre quién era el responsable de su muerte. Hawauchi los hizo callar a todos, diciendo que Hidaka se había ido para siempre y que sin importar lo que hicieran o a quién culparan, nada de eso lo traería de vuelta. Hidaka despertó después de estar inconsciente por un tiempo, con todo el cuerpo adolorido, seguramente por la caída sobre el duro suelo. Se dio cuenta de que su visión había mejorado mucho y que ya no necesitaba la antorcha de madera para poder ver. Se preguntó si una mejor vista era todo lo que había conseguido por beber la poción. Hidaka miró a su izquierda y vio que aún quedaba un tercer cofre por abrir. Aunque sus expectativas eran bajas después de los dos primeros, decidió abrirlo para acabar de una vez. Por desgracia, el tercer cofre resultó ser un mímico, una peligrosa criatura con una larga lengua y dientes afilados. El monstruo se abalanzó sobre Hidaka de inmediato. Él no fue lo bastante rápido para esquivar el ataque, y la criatura le arrancó un trozo del brazo izquierdo de un mordisco. Si no hubiera corrido, la criatura podría haberle hecho aún más daño. Hidaka escapó de esa habitación y corrió hacia otra para curarse. Aunque era un sanador, recordó que pertenecía a la clase más débil de todas. Se preguntó cómo demonios podría ganar, o siquiera sobrevivir, a un monstruo tan aterrador. Mientras organizaba sus pensamientos revisando su pantalla de estado, Hidaka vio algo completamente nuevo. Una nueva habilidad que poseía, la inversión traviesa mejorada Model. Esta era una habilidad que obtuvo al beber la medicina secreta del dios de la venganza. El efecto de la inversión maliciosa mejorada podía aplicarse a cualquier objetivo o cancelarse a voluntad. Si se usaba en un estado, lo positivo se convertía en negativo, y si se usaba en un efecto de vida, se convertía en muerte tras su evaluación. Hidaka escuchó una voz que le decía que activara la malicia del dios de la venganza, así como la habilidad de inversión maliciosa. Esto significaba que su hechizo de recuperación se invertiría y se convertiría en olas de erosión. Las olas de erosión eran una técnica mágica que se originaba en el usuario. Estas ondas se movían hacia afuera en una esfera, esparciendo la erosión y drenando la fuerza vital de todo lo que tocaban. El área de efecto de la esfera podía expandirse dependiendo del poder mágico del usuario. Esto significaba que la habilidad de recuperación se había transformado en un poder más destructivo. Hidaka estaba asombrado por su nueva y única habilidad. Se preguntó si sería suficiente para derrotar al mímico. Regresó a la habitación y vio al mímico transformarse de nuevo en una caja. Al principio, Hidaka se asustó y decidió que el mímico no lo atacaría si lo dejaba en paz. Pero al pensarlo mejor, recordó cómo el mímico casi le había destrozado la mano, y de repente sintió un deseo de venganza. Hidaka activó las olas de erosión y apuntó al mímico. Se produjo una explosión al instante, matando al monstruo rápidamente. Hidaka no podía creer el increíble poder de su nueva habilidad. La ventana de estado anunció que la protección divina se había activado y le indicó que eligiera una recompensa por la batalla. Las opciones incluían una habilidad de camuflaje que permitía cambiar de forma, una caja preciosa con almacenamiento infinito
y una poción de recuperación. Aunque la habilidad de camuflaje sonaba interesante, Hidaka sintió que la caja preciosa era el objeto más necesario por ahora. La ventana de estado anunció que acababa de derrotar a un mímico de nivel 500 y que había ganado suficiente experiencia para subir de nivel. La persona con la profesión más débil acababa de derrotar a un monstruo de nivel 500. Curiosamente, recibió una notificación de que había subido de nivel, luego otra y otra. El sonido de la notificación no paraba, haciéndole preguntarse si alguna vez se detendría. Sus técnicas mágicas también subieron de nivel, junto con varias otras habilidades, que se maximizaron al instante. Y pensar que era el más débil. Después de un rato, el sonido de la notificación se detuvo, permitiendo a Hidaka Masamune evaluar sus nuevas estadísticas. Eran impresionantes, por decirlo menos. Se preguntó si esto significaba que ahora era muy fuerte, o si este mundo simplemente tenía estándares muy bajos. También recordó que sus compañeros de clase probablemente poseían habilidades igual de poderosas, si no más. Al final, Hidaka decidió seguir avanzando para ver qué le esperaba más adelante. Caminó hasta que se encontró frente a una puerta muy grande. Hidaka estaba emocionado por la puerta y quería ver qué había dentro. Pero la puerta no se abría. Afortunadamente, ahora tenía la habilidad de olas de erosión. Con esa habilidad, derribó la puerta fácilmente y entró. Dentro de la gran sala, vio un báculo flotando en el aire sin ningún soporte. Le recordó a los juegos de fantasía que solía jugar. Sintiendo que el báculo sería una adición útil a su colección, decidió acercarse. Apenas había dado unos pocos pasos cuando el suelo comenzó a temblar, casi como un terremoto. No era un terremoto, sino otra criatura en la habitación. Hidaka vio a un caballero gigante con armadura. Debía ser el guardián del báculo. El guardián parecía agresivo e inmediatamente blandió su mandoble hacia Hidaka. Afortunadamente, la defensa y la resistencia de Hidaka se habían duplicado en el último momento, permitiéndole esquivar el ataque. Sin embargo, sintió la fuerza del golpe y no quiso imaginar el daño que habría sufrido si lo hubiera alcanzado. El guardián no atacó de inmediato, e Hidaka notó que todavía luchaba por sacar su espada del suelo. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Hidaka activó inmediatamente las olas de erosión y apuntó al guardián. El guardián cayó hacia atrás y quedó inmóvil, lo que hizo que Hidaka estuviera seguro de su victoria. En serio, las olas de erosión eran como un código trampa. Hidaka estaba eufórico, pero no se dio cuenta de que la pierna gigante del guardián se acercaba por detrás. La patada del guardián envió a Hidaka a estrellarse contra la pared con dolor. Si no hubiera aumentado su defensa antes, habría estado en serios problemas. Hidaka se recuperó rápidamente y se preparó para el siguiente ataque. Afortunadamente, el guardián estaba desequilibrado, con solo su pierna en el suelo, lo que le dio a Hidaka tiempo para hacer otro movimiento. Usó las olas de erosión de nuevo, pero esta vez concentró todo su poder en el ataque. Las olas continuas fueron demasiado para él, y finalmente el ataque partió al guardián en dos. Su victoria estaba confirmada. Esta vez recibió una habilidad de su última victoria, Vida del Mímico, una habilidad única de los mímicos de alto nivel, que le permitía crear pantallas de información en la ventana de estado. Hidaka también recibió una espada y un escudo de alto nivel. La ventana de estado confirmó su victoria contra el mímico gigante de nivel 400 y anunció que había subido de nivel. Su nuevo nivel en la pantalla de estado era 2120. Sin embargo, Hidaka se negó a dejarse llevar, especialmente porque sus habilidades mágicas solo estaban en el nivel 5. También recibió una motivación adicional de Ares y los matones, algo que seguramente nunca se borraría de su mente. Hidaka Masamune finalmente tomó el báculo flotante. La ventana de estado le informó que acababa de obtener una herramienta mágica, la Ira del Santo, un báculo que contenía magia sagrada de nivel intermedio del elemento luz. Aunque no entendía del todo lo que eso significaba, Hidaka sintió que podría necesitarlo en el futuro, así que lo guardó en su cofre precioso y continuó su viaje. Después de todo, apenas estaba comenzando. En los campos de entrenamiento superiores de la Academia Greyburg, los estudiantes estaban inmersos en sus sesiones de entrenamiento. Ichijo, sin embargo,
estaba teniendo dificultades, especialmente después de un intento fallido de crear un círculo mágico. El instructor, a cargo de la sesión de entrenamiento, Philip Butler, intervino para darle un consejo. Le explicó que el círculo mágico había explotado por ser inestable, y le aconsejó a Ichijo que se concentrara más. Philip también mencionó que la magia explosiva de Ichijo era extremadamente poderosa, lo que hacía que controlarla fuera un desafío. Sin embargo, lo animó a aprender a manejar su poder sin depender de círculos y hechizos. De lo contrario, no tendría ninguna oportunidad contra los demonios. Saeki e Ichijo, que parecían estar descansando bajo un árbol, comenzaron a hablar sobre la crítica del instructor de que sus habilidades mágicas eran mediocres y que sin suficiente poder mágico, sus hechizos no tendrían sentido. Saeki comenzó a criticar a Ichijo, encontrando absurdo que, a pesar de ser el único capaz de usar magia en ese momento, se cansara rápidamente y perdiera todo su valor, y aún así se llamara a sí mismo héroe con orgullo. Saeki creía que ser etiquetado como héroe y ser realmente digno del título eran cosas completamente diferentes. Para él, esos títulos eran solo adornos. Ichijo, por otro lado, creía que no importaba cuánto lo desearan. Cambiar su estatus no era una tarea fácil. En un laberinto lejano, Hidaka se topó con una botella de vino y algo de comida en un almacén de alimentos. Fue un hallazgo afortunado, y rápidamente se dio cuenta de que era la primera vez que probaba el vino. Para su sorpresa, fue bastante agradable. La curiosidad lo llevó a una puerta enorme, incitándolo a explorar los misterios que había dentro. Al entrar, fue recibido por una figura peculiar sentada en un trono. Esta persona inició una conversación con una criatura voladora de un solo ojo llamada Zuri, preguntándole cuándo fue la última vez que un aventurero había pasado por allí. Zuri respondió que habían pasado 150 años. El hombre no pudo evitar sorprenderse al darse cuenta de que había estado sentado allí durante tanto tiempo. Se levantó de su trono y se presentó a Hidaka como Shaon, el rey serpiente. Sugirió que comenzaran su batalla, pero en medio de su discurso, como un repentino destello, apareció justo frente a Hidaka, deteniéndolo en seco. Hidaka no tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Solo se dio cuenta cuando sintió un dolor en el abdomen. Shaon expresó su decepción, después de haber esperado 150 años para enfrentarse a un aventurero, preguntándose cuánto había disminuido la calidad de estos. Le preguntó a Hidaka si era un sacerdote, pensando que eso podría explicar por qué Hidaka no podía percibir sus movimientos. Sin embargo, Zuri aclaró que Hidaka era en realidad un sanador. Shaon estaba asombrado, preguntándose cómo un sanador podría haber llegado a este lugar solo. Zuri intentó insinuarle a Shaon que había algo especial en las habilidades de Hidaka. Pero antes de que pudiera terminar, Hidaka agarró rápidamente su báculo y activó una luz sagrada. Apuntó a Zuri y lo hizo pedazos. Shaon se enfureció con Hidaka por destruir a su leal compañero y se abalanzó sobre él. Sin embargo, Hidaka desató su habilidad de onda de erosión, dirigiéndola hacia Shaon. Afortunadamente, Shaon logró esquivar un golpe fatal, pero la habilidad aún así le pasó factura, rompiendo su espada en 2 pedazos. Shaon sintió aún más desesperación al darse cuenta de que tanto su espada como su leal compañero habían sido gravemente dañados. Hidaka preguntó por qué hacía tanto alboroto por una simple espada, pero antes de que pudiera decir más, Shaon lo atacó rápidamente. En un ataque de ira, Shaon exigió saber por qué Hidaka se atrevía a burlarse de él después de matar a Zuri y romper su espada. Le advirtió que no lo dejaría salir de allí con vida. Hidaka comenzó a curarse de inmediato, molesto porque Shaon era tan rápido que no podía ver sus ataques. Shaon se preguntó si la magia que mató a Zuri provenía del báculo de Hidaka, pero también notó que el hechizo que Hidaka acababa de usar no mostraba signos de haber sido asistido por un objeto. Finalmente, Shaon le preguntó a Hidaka quién era. Hidaka respondió declarando que era un sanador, tal como Zuri, el monstruo de un solo ojo, había mencionado antes. Shaon, que no creía lo que estaba escuchando, decidió atacar a Hidaka repetidamente, hasta que finalmente revelara la verdad. Según Shaon, Zuri le había informado que Hidaka era muy extraño, pero Hidaka había elegido silenciar a Zuri para evitar que revelara su secreto. A Shaon le costaba aceptar que un sanador pudiera usar magia de ataque, lo que implicaba que Hidaka estaba ocultando algo.
A pesar de soportar numerosos cortes, Hidaka continuó insistiendo en que era un sanador. Shaon se enfureció aún más cuando Hidaka se negó a revelar su nombre, repitiendo en su lugar solo su profesión. Hidaka comenzó a recordar que lo acosaban de niño, y extrañamente empezó a pensar que ser llamado Nini era mejor que ser etiquetado como un sanador de clase baja. Con una determinación recién descubierta, decidió revelarle a Shaon que su nombre ahora era Nini. Hidaka aceptó resueltamente este nombre y se determinó a hacerlo famoso con el objetivo de vengarse de aquellos que alguna vez lo habían menospreciado. A Shaon el nombre le pareció divertido e incluso lo pronunció mal en broma, pero insistió en preguntar qué era Hidaka en realidad. Hidaka se mantuvo firme, insistiendo en que era un sanador. Shaon, harto del juego de Hidaka, decidió adoptar un enfoque más despiadado, atacándolo con todas sus fuerzas. Después de que Hidaka cayera al suelo, Shaon se preparó para dar el golpe de gracia y acabar con él. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Hidaka logró desatar una poderosa onda de erosión en el último segundo, derrotando finalmente a Shaon. En sus últimas palabras antes de morir, Shaon le aconsejó a Hidaka que mantuviera su verdadera identidad en secreto. Hidaka se sorprendió, preguntándose qué quería decir con eso. Shaon le explicó que, a pesar de poseer un poder mágico extraordinario con rasgos únicos, la clase de sanador era considerada de bajo rango. Si la noticia de las habilidades de Hidaka se difundía, se convertiría en el objetivo de otros. La gente generalmente espera que los de clases de bajo rango sean débiles, así que ocultar su verdadera identidad era la opción más sabia. Hidaka se acercó a Shaon y le preguntó si podía hacerle una pregunta. Shaon aceptó, como recompensa por haberlo derrotado. Hidaka le preguntó si conocía a alguien llamado el Dios de la Venganza. Shaon se quedó desconcertado por el nombre y tuvo un repentino recuerdo de una conversación con un viejo amigo, quien una vez dijo que quería empezar a usar el título de Dios de la Venganza. Con una sonrisa, Shaon finalmente lo entendió todo. Le informó a Hidaka que había pasado bastante tiempo desde la última vez que escuchó ese nombre, mencionando que era el apodo de un aventurero maldito. Entonces, Shaon le aconsejó a Hidaka que viajara a tierras lejanas, asegurándole que algún día comprendería el verdadero significado de todo. Shaon le preguntó su verdadero nombre a Hidaka, sorprendiéndolo al revelarle que había descubierto su alias, Neat. Hidaka le reveló honestamente su verdadero nombre, pero cuando le preguntó a Shaon la razón de sus extrañas acciones de antes, se dio cuenta de que Shaon ya había fallecido. De repente, la espada serpiente de Shaon apareció ante Hidaka y recibió una notificación de que ahora la poseía. Hidaka se preguntó si un sanador como él podría siquiera usar un arma así, pero finalmente decidió aceptarla como recompensa por haber derrotado a Zuuri. Hidaka también recibió la habilidad Ojo Mágico de la Verdad y, en un giro sorprendente de los acontecimientos, heredó la habilidad de velocidad como recompensa por derrotar a Shaon. El Ojo Mágico de la Verdad era una habilidad que le permitía evaluar en secreto el estado de otra persona sin su permiso o conocimiento. Después de derrotar a Shaon, Hidaka vagó por el laberinto y se topó con una escalera interminable. Mientras subía, tomaba un sorbo de una botella de licor, se emborrachaba y luego usaba su habilidad Curar Estados Alterados para recuperar la sobriedad, repitiendo el ciclo solo para matar el tiempo mientras seguía subiendo. De repente, escuchó una voz detrás de él, y lo que sucedió a continuación realmente lo sorprendió. Cuando se giró para encarar la voz, se encontró en medio de un bosque, completamente desconcertado. Se preguntó qué acababa de pasar, ya que estaba seguro de que hacía solo un momento estaba en esas escaleras. Empezó a pensar que podría haber sido transportado de nuevo, ya que la sensación era similar a cuando llegó por primera vez a este extraño mundo. Pero decidió dejar de preocuparse por ello, y se alegró de haber salido del laberinto. Resolvió continuar su aventura en otro lugar. De repente, escuchó la misma voz femenina de antes de ser transportado. Se dio la vuelta y vio a 3 personas no muy lejos. 2 de ellos, un chico y una chica, estaban discutiendo, mientras que el otro, un chico de pelo negro que sostenía una larga katana, miraba fijamente a Hidaka, mientras los otros 2 seguían riñendo. Hidaka solo los miró sin expresión, preguntándose si siquiera eran humanos. Entonces, la chica les preguntó a sus amigos sobre la identidad de Hidaka.
El chico de pelo negro salió de los arbustos y dijo que no importaba quién fuera Hidaka, porque probablemente los había estado escuchando hasta a escondidas, así que tenían que encargarse de él inmediatamente. Hidaka entró en pánico al escuchar la amenaza de acabar con su vida. Intentó razonar con el chico de pelo negro, pidiéndole que bajara su arma para que pudieran hablar. Pero sin escuchar, el chico de pelo negro se abalanzó sobre Hidaka, intentando derribarlo con una velocidad vertiginosa. Para sorpresa del chico, en un abrir y cerrar de ojos, Hidaka apareció de repente detrás de su compañera, sosteniendo una espada en su cuello y diciéndole que no se moviera. El otro chico estaba aterrorizado y gritó el nombre de la chica, llamándola Eliza. El chico de pelo negro se dio la vuelta y le preguntó a Hidaka cómo logró pasar a su lado, pero Hidaka le suplicó que no se moviera. Hidaka exigió que ambos chicos bajaran sus espadas. Eliza, la chica, llamó Jig al chico de pelo negro y le rogó que bajara su arma, diciendo que ya habían perdido. Finalmente, Jig aceptó y clavó su espada en el suelo, diciéndole a Hidaka que dejara ir a Eliza. Hidaka sospechó que podría ser una trampa, pero Jig prometió que no pelearía más. Hidaka decidió confiar en ellos y le entregó a Eliza al otro chico, Alford. Envainó su espada y se fue sin demora. Inesperadamente, Jig le rogó que esperara un momento. Con un toque de arrogancia, Hidaka preguntó por qué, cuando hacía solo unos minutos todos intentaban matarlo. Jig se presentó y le explicó a Hidaka que necesitaba su ayuda. Inesperadamente, Jig invitó a Hidaka a unirse a ellos. Sin embargo, Hidaka se negó rotundamente y comenzó a alejarse, diciendo que sonaba como una situación problemática, y les aconsejó que buscaran ayuda en otro lugar. Pero mientras se alejaba, de repente se dio cuenta de que una lluvia de bolas de fuego estaba siendo lanzada hacia él desde atrás. Hidaka logró esquivar el ataque de fuego y le preguntó a Jig si había perdido la cabeza. En respuesta, Jig declaró con calma que estaba perfectamente tranquilo, mientras invocaba un poderoso hechizo de martillo de fuego. Mientras Hidaka había subido las escaleras, no pudo evitar recordar cómo había usado una astuta técnica de inversión en todos sus hechizos. Este era el opuesto del atributo destructor de almas. Se dio cuenta de que, por la falta de información sobre el alcance y la escala del efecto de la habilidad en la magia, no la entendería por completo hasta que la probara en una batalla real. Por eso, había decidido guardar la habilidad. Sin embargo, ahora razonó que, como el martillo de fuego era de una escala relativamente pequeña, esta era la oportunidad perfecta para probar la habilidad. Cuando las llamas estaban a solo unos centímetros, Hidaka activó un movimiento especial, Quiebre de alma, destrozando al instante el círculo mágico de Jig. Jig se sorprendió al ver que su círculo mágico se derrumbaba tan fácilmente, y empezó a preguntarse si Hidaka era una especie de monstruo. Hidaka se preparó para contraatacar a Jig, pero de repente Eliza lo agarró de la mano y le suplicó que los perdonara, y que le perdonara la vida a Jig. Aunque Jig era el que estaba equivocado, Hidaka se dio cuenta de que esta situación lo estaba convirtiendo en alguien como los que lo acosaban. Así que decidió dejarlo pasar, decidido a no convertirse en alguien como Saeki. Cuando empezaba a alejarse, Jig lo detuvo y le preguntó si quería ser su compañero de equipo. Jig confesó que desde el principio había sentido que Hidaka no era una persona común, y por eso lo había puesto a prueba, creyendo que podría esquivar sus ataques. Jig le explicó a Hidaka que estaban buscando un aliado fuerte, ya que formaban parte de un grupo especial, y por eso necesitaban a alguien tan fuerte como él. Hidaka sintió curiosidad y preguntó qué ganaba él con todo eso. Jig respondió con franqueza que estaban dispuestos a concederle cualquier cosa que deseara. Sin embargo, Hidaka rechazó la oferta, diciendo que en realidad no necesitaba nada, y que aunque lo necesitara, ellos no podrían darle lo que de verdad quería. Eliza intentó convencer a Jig de que no reclutara a Hidaka, pero Jig insistió en la urgencia y la necesidad de una persona fuerte para su misión. Al final, Jig tomó una decisión crucial y le dio un anillo a Hidaka. Le explicó que era un dispositivo de comunicación y que si Hidaka canalizaba su energía mágica en él, podría comunicarse con otros a distancia. Jig le suplicó a Hidaka que pensara detenidamente en la oferta y luego pasó a explicarle que su grupo se llamaba Corazón de Dragón
y que su misión era eliminar la corrupción y traer la paz al mundo. Después de pensarlo un momento, Hidaka aceptó tomar el anillo. Invocó su almacenamiento espacial y lo guardó dentro. Alford se quedó asombrado al ver esta habilidad, y Hidaka le preguntó si era rara. Alford dijo que era la primera vez que la veía en su vida. Jake le informó a Hidaka que se dirigían a Gray Belka, porque hacía un mes ese país había invocado a héroes, así que iban a investigar el incidente. Hidaka no podía creer lo que oía, porque, hasta donde él sabía, solo habían pasado unos días desde que llegó aquí. Jake le preguntó a dónde iba, y Hidaka respondió que solo se dirigía al pueblo. Eliza entonces mencionó que tardarían 3 días en llegar al pueblo a pie, y solo en ese momento se acordó de preguntarle su nombre. Hidaka se dio cuenta de que, como se dirigían a Gray Belka, no sería seguro usar su nombre real. En su lugar, a partir de ahora, decidió adoptar un nuevo alias, Nito. Así que, mientras deambulaba por el bosque, se presentó con su nuevo nombre, Nito. Nito se encontró con una manada de lobos y decidió poner a prueba sus habilidades. Sin embargo, justo antes de que pudiera actuar, una voz le advirtió que se escondiera. De repente, apareció una chica con una espada y derrotó rápidamente a toda la manada de lobos. Ella pensó que Nito estaba en peligro y decidió salvarlo. Comprobó si estaba bien, y Nito respondió con torpeza que sí, que lo estaba. Nito le dio las gracias a la chica por salvarlo, diciendo que pensaba que estaba acabado. Usando su habilidad de evaluación, descubrió que su nombre era Sierra, una Carlot y una caballero del Rey Blanco. Sierra se le acercó de repente, diciendo que no parecía muy contento de que lo hubiera ayudado. De repente, un carruaje se les acercó. Una voz llamó a Sierra, y mientras el carruaje se acercaba, un hombre bajó y se presentó como William Vector, presentando también a su guardaespaldas, Keith. Sierra le dijo su nombre a Nito, y Nito hizo lo mismo con cara de confusión. Ella le dijo a Nito que su nombre sonaba extraño. Después, el carruaje continuó su camino por el bosque, ahora con Nito dentro. William les informó que estaban transportando mercancías a Rathhausen. Explicó que, como él y Sierra se conocían, le había ofrecido llevarla a Rathhausen a cambio de su protección durante el viaje. Nito se disculpó por molestarlos, pero William le restó importancia, diciendo que nunca se tienen suficientes guardias en el camino. Recordó cómo Sierra había saltado del carruaje en el momento en que sintió una presencia, y que tal acción era normal en ella, aunque a él le había sorprendido un poco. También expresó la suerte que tenía de ver a una de las caballeros del Rey Blanco en acción. Sierra se sonrojó, insistiendo en que no era nada especial. Nito preguntó entonces quiénes eran los caballeros del Rey Blanco. A Sierra le sorprendió que no supiera de ellos, y le explicó que Rathhausen, la capital real, ha sido gobernada por un rey llamado Arnold Rathhausen durante generaciones. Ella le explicó que a las personas que trabajan para él se les conoce como los caballeros del Rey Blanco. William intervino, diciendo que eso no era del todo seguro, ya que los caballeros del Rey Blanco casi nunca aparecían, y ver a uno de ellos en un lugar como este era prácticamente un milagro. Halagada, Sierra dijo que estaba exagerando. Nito, sin embargo, asintió en silencio, pensando que nunca esperó ver a una chica de pelo plateado tan hermosa y creyendo que debía ser la heroína de este mundo. Sierra le dijo entonces a William que él también era bastante famoso, pero William lo negó con humildad. Continuó diciendo que no había una sola persona en el gremio de mercaderes que no lo conociera, y que era muy conocido por comerciar con artículos raros y valiosos. Nito se dio cuenta de que por eso William necesitaba protección. William inclinó la cabeza en agradecimiento y dijo que no merecía tales elogios. Luego, William le preguntó a Nito qué hacía en un lugar tan remoto, y Nito respondió que solo quería vivir una aventura. William entonces le preguntó a Nito si se dirigía al gremio. Al principio, Nito estaba confundido, pero rápidamente se dio cuenta de que en este mundo existían los gremios, un destino clásico para alguien de otro mundo. Entonces mintió, diciendo que iba de camino. Sierra se ofreció a mostrarle el camino cuando llegaran. Ella le preguntó a Nito sobre su clase, y a Nito le sorprendió que se lo preguntara con tanta naturalidad. Consideró mentirle, ya que siempre le habían aconsejado que mantuviera su identidad en secreto, pero al final decidió decir la verdad. Era un sanador. Al oír esto, Sierra preguntó sorprendida si planeaba unirse a un grupo,
y Nito dijo que esa era su intención si encontraba el adecuado. Sierra se ofreció entonces a ayudarle a preguntar en el gremio. Le advirtió que ser sanador era una clase difícil para un aventurero, pero aún así le aseguró que encontraría a alguien con quien formar equipo. Empezando a sonreír, Nito prometió que se esforzaría al máximo, lleno de energía por el optimismo de Sierra. Sierra le dijo entonces a Nito que, como no podía usar magia ofensiva, lo mejor sería que aprendiera a usar una o dos armas. Esta información tomó a Nito por sorpresa, ya que no podía creer que pudiera usar armas aún siendo un sanador. Le preguntó a Sierra si podía usar bolas de fuego o rayos. Ella respondió que sería difícil para él, ya que los sanadores y los hechiceros tienen naturalezas mágicas diferentes. Nito preguntó entonces si podría hacerlo usando potenciación de atributos, y Sierra le explicó que la potenciación de atributos y los atributos mágicos son diferentes. La potenciación de atributos es un hechizo de apoyo que solo puede aplicarse a las armas. Mientras ella seguía explicando, Nito escuchaba en silencio, encontrando difícil entenderlo todo. Sierra dijo entonces que, aún así, era raro que un sanador poseyera magia de potenciación de atributos, razón de más para que aprendiera esgrima. Nito decidió que intentaría aprender, y Sierra le prometió alegremente que le enseñaría más tarde. El carruaje llegó finalmente a la aldea Tanya, y el grupo decidió tomar un descanso. Al bajar del carruaje, vieron a una multitud reunida en la entrada de un edificio. Curiosos, preguntaron qué había pasado, y la multitud se abrió para revelar a un anciano sentado con varios otros. El hombre preguntó a los viajeros quiénes eran, y tras unos minutos de explicación, comprendió y se disculpó, diciendo que la aldea no estaba en condiciones de recibir invitados. El anciano explicó entonces que su aldea había sido atacada por bandidos, y que se habían llevado a todas las mujeres. Los hombres de alrededor gritaron enfadados que se habían reunido para recuperar a sus mujeres, insistiendo en que no podían quedarse de brazos cruzados y permitir que esto sucediera. Sierra les dijo entonces a los hombres que los bandidos y las pandillas operan de forma diferente, y que la mayoría de los bandidos están conectados con esclavistas. Añadió que, si bien debían rescatar a las mujeres lo antes posible, sugirió que su grupo fuera en su lugar. Al principio, el anciano intentó detenerlos, pero William le dijo que no se preocupara y que los dejara encargarse de esto. Luego le dijo a Sierra que llevara a Keith, diciendo que podría ser de ayuda. Sierra preguntó si alguien sabía a dónde podrían haber ido los bandidos. Al principio, todos guardaron silencio, pero entonces un joven llamado Jack dio un paso al frente, diciendo que había seguido a los bandidos y encontrado su campamento tras escalar una montaña, donde vio a su madre y a las demás aldeanas encerradas en jaulas. Se ofreció a ayudar, diciendo que quería salvar a su madre y a las demás. Más tarde, llegaron al campamento y se escondieron en los arbustos cercanos. Sierra le dijo a Jack que volviera a la aldea y esperara allí, mientras los bandidos charlaban entre ellos y las mujeres en las jaulas esperaban desesperadas. Nito no pudo evitar sentir que estaba participando en un evento de un videojuego. Sierra le dijo a Nito que ella y Keith se encargarían de los guardias de la zona y que le harían una señal cuando todo estuviera listo. Les dijo que se quedaran quietos y se concentraran en dar apoyo. Nito pensó para sí mismo que quedarse atrás era inevitable, ya que era un sanador. Decidió no estorbar por ahora y ser testigo del poder de los caballeros del Rey Blanco. De vuelta en la aldea, el anciano seguía preocupado por su seguridad. William continuó tranquilizando a todos, diciéndoles que estarían bien, ya que Keith estaba con ellos. También añadió que, aunque Sierra era joven, seguía siendo una de los caballeros del Rey Blanco. Mientras tanto, en la montaña, Sierra clavó una espada en el pecho de un bandido. Cayó al suelo, muriendo al instante. Después, Keith y Nito empezaron a apilar los cuerpos de los otros 3 bandidos. Nito elogió el estilo de lucha de Sierra, pero ella respondió humildemente que no era nada especial. Liberaron a todas las mujeres de las jaulas, y Sierra anunció que regresarían a la aldea, recordándoles a todas que la siguieran en silencio. Sierra estaba agradecida de que la mayoría de los bandidos no estuvieran presentes, pero Nito no pudo evitar sentir que todo era demasiado fácil. Cuando se preparaban para irse, un hombre con una túnica negra, junto con algunos otros, se acercó y preguntó a dónde creían que iban.
Sierra se preparó, sin sorprenderse al saber que la misión no sería tan fácil. El hombre estuvo de acuerdo con ella, diciendo que nadie dejaría que se llevaran su mercancía tan fácilmente. Nito dedujo entonces que todo había sido una trampa desde el principio. Sierra finalmente se dio cuenta de que él era Oliver Joe, un antiguo caballero de Rathhausen y el capitán de la banda de la ceniza. Hacía 2 años, masacró de repente a todos sus hombres, redujo la ciudad a cenizas y desapareció. Oliver hizo una reverencia y le agradeció la presentación con una sonrisa. Ella le preguntó por qué alguien con sus habilidades se dedicaría al bandidaje. Y él respondió que odiaba la idea de ser leal a un país o a un rey, y despreciaba que lo utilizaran. Ella dijo que el rey actual es un hombre generoso, pero él replicó, preguntando qué pasaría si las órdenes del rey fueran absolutas. Esa pregunta hizo que Sierra se paralizara de miedo. Oliver continuó, diciendo que sus ojos eran iguales a los de la gente que había matado, pero que no la mataría porque, al ser una mujer hermosa, conseguiría un buen precio por ella. Sintió que alguien los perseguía y ordenó a sus hombres que mataran solo a los hombres. Sierra le dijo a Nito que reuniera a todos y huyeran. Ella usó su habilidad tormenta de viento helado para derribar a la mayoría de los subordinados de Oliver. Oliver aplaudió, diciendo que no esperaba menos de un caballero del Rey Blanco. Mientras tanto, otro subordinado cargó contra Nito y las mujeres, pero Keith intervino rápidamente y lo mató de un golpe maestro. Con calma, animó a Sierra a no decaer. Nito, por otro lado, estaba eufórico por la habilidad de Keith, asombrado de que algo así fuera posible para una clase de ataque. Mientras Oliver suspiraba, molesto por lo débiles que eran los bandidos, se quejó de que estaba sufriendo por la incompetencia de sus subordinados. Justo cuando Sierra acababa con el último bandido, de repente escuchó un grito de auxilio. Una de las mujeres gritó llamando a Jack, quien ahora estaba firmemente sujeto por Oliver. Jack gritó llamando a su madre, pero Oliver le gritó que se callara. Sierra, confundida, no entendía por qué Jack estaba con él. Oliver explicó que había aprovechado la oportunidad para atrapar al niño cuando iba solo de camino al pueblo. Solo un tonto dejaría a un niño solo en territorio enemigo, dijo, cuestionando la competencia de Sierra. ¿De verdad eres un caballero del Reino Blanco? Jack seguía llorando por Sierra y su madre, pero Oliver le tiró del pelo, gritándole que se callara. Sacó un cuchillo del bolsillo trasero y lo lanzó directo hacia el cuello de Jack, pero, en un abrir y cerrar de ojos, Nito apareció detrás de él, y el cuchillo de Oliver ahora estaba en la mano de Nito. Nito hundió la hoja en el cuello del bandido, y momentos después, Oliver cayó al suelo, muerto. Todos a su alrededor estaban atónitos por lo que acababa de suceder, y una tensión palpable llenaba el aire. Nito, tratando de romper la tensa atmósfera, sugirió que debían regresar, ya que el pueblo probablemente estaba preocupado por ellos. Mientras tanto, Keith simplemente asimilaba en silencio todo lo que acababa de ocurrir. Sierra le exigió a Nito que le explicara cómo había podido hacer eso, ofreciéndose incluso a comprobar su estado. Nito solo señaló que primero debían volver al pueblo. Sierra cedió, diciendo que se lo explicaría una vez que regresaran. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Nito elogió la magia de Keith, pero Keith solo sonrió y dijo que no era nada comparado con lo que Nito acababa de hacer. Nito se dio cuenta de que no tenía aliados en esta discusión y empezó a pensar en el consejo de Shaon, que sus acciones fueron lo correcto, ya que Jack habría muerto si él no hubiera intervenido. Al regresar al pueblo, los hombres dieron una entusiasta bienvenida a las mujeres y a los héroes, y el aire se llenó de alegría. Nito miró a su alrededor, feliz por la escena. De repente, se fijó en una chica con capa que estaba de pie junto a un almacén, completamente sola. Nito intentó hablar con ella, pero la chica lo ignoró. La chica dijo que no era del pueblo y que había estado en la jaula cuando los trajeron aquí. Sierra se acercó y también intentó hablar con ella, prometiéndole que cuidaría de ella y que enviaría una solicitud al ayuntamiento para que la devolvieran a su pueblo natal. Seguía sin responder. Nito volvió a hablarle, diciendo que podía volver cuando quisiera, pero que si no conocía el camino, él podía llevarla si quería. Al principio, Sierra le dijo que debería ser más delicado. Pero entonces la chica tiró suavemente de la capa de Nito. Nito le dijo a la chica que lo estaba avergonzando,
y de repente ella le espetó que él no le gustaba. Esto sorprendió a Nito, y le preguntó por qué no lo había dicho antes. La chica se quitó la capa y se presentó como Toatrica, pero le dijo que podía llamarla Toa. Entonces, Nito se presentó. Al principio, intentó decir que se llamaba Nito, pero por alguna razón, decidió decirle que su verdadero nombre era Masamune. Sin embargo, rápidamente le pidió que lo llamara Nito delante de los demás, y ella aceptó. Nito le preguntó cómo la habían capturado, pero ella le explicó que no lo sabía, y que cuando despertó, ya estaba en el bosque. Le preguntó dónde estaba su hogar, pero ella tampoco lo sabía. Nito decidió que simplemente tendrían que intentar encontrar el pueblo natal de Toa. Mientras tanto, de vuelta en el carruaje, William le preguntó a Keith sobre el resultado del encuentro y su impresión de Sierra. Keith dijo que, tal como había mencionado, su habilidad con la espada era asombrosa, y su instinto asesino también era excelente. William entonces dijo que Nito lo pasaría mal, y que le esperaba un camino difícil. Sin embargo, Keith no estuvo de acuerdo, diciendo que no sería un problema, y que Nito era realmente un monstruo. William se sintió preocupado y curioso a la vez al oír a Keith hablar así de Nito. El grupo finalmente partió de la aldea Tanya temprano por la mañana y continuó su viaje hacia Rezaus. En el camino, Sierra le recordó a Nito que todavía no le había explicado cómo pudo derrotar a Oliver a pesar de ser un sanador. Dijo que no descansaría hasta que le diera una respuesta satisfactoria. Incluso empezó a dudar de si realmente era un sanador. Entonces Nito le mostró a Sierra su estado, explicándole que había usado la habilidad Velocidad Divina para moverse rápidamente y recuperar el cuchillo. Satisfecha con la explicación, Sierra se disculpó por dudar de él, pero Nito respondió que no pasaba nada mientras lo entendiera. En silencio, dio las gracias por haber aprendido la habilidad Vida del Mímico. William anunció entonces que estaban cerca de Rezaus. Cuando bajaron del carruaje, vieron una ciudad rodeada por una enorme muralla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nito contempló la ciudad con asombro. Una vez dentro, William se despidió, esperando volver a verlos alguna vez. Nito, Sierra y Toa le agradecieron por llevarlos y se dirigieron al gremio. Cuando llegaron, Sierra lo llevó hasta un orbe de cristal que se usaba para comprobar el estado de uno para el registro. Mientras colocaba su mano sobre el orbe, Nito usó de nuevo su habilidad Vida del Mímico y creó un estado falso para sí mismo. Sierra le preguntó qué planeaba hacer ahora que estaba registrado. Nito se giró hacia Toa y le preguntó si quería ir al ayuntamiento a buscar pistas sobre su pueblo. Toa desvió la mirada, diciendo que podía hacerlo más tarde. Nito se dio cuenta de que Toa no parecía muy ansiosa por encontrar su hogar. Entonces, le preguntó si quería registrarse como aventurera, y ella aceptó de inmediato. De repente, un hombre corpulento le puso una mano en el hombro a Nito, diciendo que estaba celoso de que tuviera dos chicas hermosas con él. Le preguntó si a Nito le importaría compartirlas con sus amigos. Con una sonrisa incómoda, Nito se disculpó con el hombre, diciendo que ambas eran sus amigas. La expresión del hombre se tornó seria de inmediato, diciéndole a Nito que le ordenaba que las dejara en paz. Recalcó que ser un aventurero sería demasiado difícil para él, ya que era un sanador, y que lo mejor sería que simplemente se fuera a casa. Toa le dijo al hombre que estaba siendo un grosero. Él se giró hacia ella y le dijo que debería dejar a Nito y unirse a él y a sus amigos, prometiéndole que sería divertido. De repente, unos caballeros irrumpieron en el gremio buscando a Sierra. Una de ellos, Annette, se arrodilló ante Sierra, rebosante de alegría por su regreso a salvo a la capital. Mirando a Nito y a Toa, preguntó quiénes eran y si estaba interrumpiendo algo. Sierra le presentó a Nito y a Toa a Annette, quien les agradeció por cuidar de Sierra, y los invitó a ir al castillo. Frustrado, el hombre finalmente habló, agarrando la capa de Sierra y gritando que no debería ignorarlo mientras él estaba hablando. Annette lo agarró de inmediato y lo inmovilizó en el suelo, llamándolo bruto y preguntándole si tenía idea de a quién estaba tocando. Nito se sorprendió al ver que el hombre era un aventurero, sobre todo porque parecía muy débil después de ser derribado. Sierra se despidió de Nito y le preguntó a Toa si todavía no quería ir al ayuntamiento. Toa confirmó que no, y al oír eso, Sierra decidió no insistir en el asunto y dijo que podían ir a la Casa Escarlat si surgía algún problema. Después de que Sierra se fuera, Nito se preguntó qué hacer.
se dio cuenta de que no tenía dinero. De repente, una mujer se les acercó, diciendo que llevaban unos atuendos extraños. Los invitó a su tienda y les ofreció cambiar parte de su ropa vieja por ropa nueva. Le dio a Nito un conjunto de ropa nuevo, y cuando se enteró de que era un sanador, también le dio una bolsa para llevar hierbas. Le explicó que los sanadores solo pueden usar magia curativa débil, así que necesitan todos los objetos de curación que puedan conseguir. Después de eso, le preguntó a Toa sobre su clase, y Toa respondió que era una paladín. Nito estaba confundido, así que la mujer le explicó que a los paladines también se les conoce como caballeros mágicos, o la única clase capaz de usar magia en su estilo de espada. Al revisar el estado de Toa, descubrieron que era una demonio. Una vez más, Nito estaba confundido, y la mujer le explicó que los demonios son una raza que, según se dice, vive al otro lado del gran bosque, y que siempre nacen con un alto poder mágico. Luego les preguntó a los dos sobre su relación, y Nito le dijo tímidamente que eran una combinación extraña. Después, los dos se cambiaron a ropa nueva, y la mujer también le dio a Toa un mandoble, e incluso les dio una pequeña bolsa de dinero. Le dijo a Nito que aunque la gente de Rajathin acepta a los demonios, todavía hay algunos que los discriminan. También añadió que, como los demonios tienen un alto poder mágico, atraen fácilmente la atención de los secuestradores, así que le pidió a Nito que protegiera a Toa. Nito prometió que lo haría mientras se marchaban. La mujer se presentó como Sharon y les dijo que volvieran cuando necesitaran cualquier otra cosa. Más tarde, mientras tomaban algo afuera, Nito le preguntó si podía ver su verdadero estado con su habilidad Ojo Divino Demoníaco. Y ella lo confirmó. Él continuó preguntándole qué pensó cuando lo vio. Y ella respondió que, aparte de parecerle inusual, no le dio mayor importancia. Nito entonces le preguntó por qué fue capturada por los bandidos, a pesar de ser más fuerte que ellos. Ella respondió que tenía miedo. Él le preguntó dónde estaba antes de entrar en el bosque, y ella reveló que estaba en un castillo, lo que sorprendió a Nito. Empezó a teorizar que podría ser una princesa de una familia real, suponiendo que los demonios tuvieran una jerarquía social. Confundido, le preguntó qué hacía en el castillo, y ella respondió que no hacía nada especial, porque por la mañana tenía entrenamiento de magia y espada, y por la tarde esperaba a que sus padres o su hermana mayor volvieran a casa. Mientras esperaba, a veces jugaba en la sala del tesoro o charlaba con los pixies en el jardín. Nito se dio cuenta de repente de que, como no le permitían salir desde que era pequeña, ella nunca había estado fuera de las murallas del castillo. Era como él, experimentando el mundo por primera vez. Nito y Toa fueron al bosque a derrotar goblins y a recoger sus colmillos para pagar el alojamiento. Curioso, Nito se preguntó si los goblins se convertían en cadáveres al morir, ya que creía que los mímicos desaparecían tras la muerte. Toa aclaró que solo los mímicos y las mazmorras desaparecen, mientras que los goblins no. Añadió que los goblins son monstruos, no mímicos. Nito, confundido, preguntó cuál era la diferencia. Toa explicó que los mímicos son inteligentes y pueden hablar el lenguaje humano, mientras que los monstruos son completamente diferentes. Nito se dio cuenta rápidamente de que Suuri no era un monstruo como había pensado, sino que en realidad era un mímico. Después, Nito y Toa volvieron al gremio para vender los colmillos de goblin. Al ver a Toa bostezar, Nito pensó que debía de estar cansada después de un día de trabajo, así que sugirió buscar una actividad divertida. La recepcionista les dio un mapa y les sugirió una habitación gratis en una posada para pasar la noche. De repente, un hombre arrogante se acercó por detrás, curioso por el nombre de Toa. Nito dio un paso al frente, advirtiéndole al hombre que Toa estaba con él. El hombre, sin reconocer a Nito, le preguntó si era un aventurero, y Nito lo confirmó. El hombre le dijo a Nito que no era de extrañar que no lo reconociera, pero luego empezó a menospreciarlo por aceptar una misión de matar goblins. Nito se sintió herido, pero intentó ocultarlo tratando de terminar la conversación educadamente. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta para irse, el hombre se burló diciendo que las misiones de bajo rango no pagan bien. Nito, una vez más, se mantuvo educado, asegurándole al hombre que no tenían que preocuparse por sus finanzas. Sin embargo, el hombre lo interrumpió bruscamente, diciéndole a Nito que se callara porque le estaba hablando a la chica a su lado, no a él. El hombre intentó impresionar a Toa, sugiriéndole que si se unía a él,
Podría conquistar misiones desafiantes como cazar lobos jabalí, serpientes gigantes e incluso grizzleheads. Finalmente, admitió haber presenciado la discusión de Nito con otra persona antes, y sabía que Nito era un sanador. El hombre arrogante se burló de Nito, insinuando que su viaje podría terminar pronto, y que probablemente acabaría en una posada barata esa noche. Le dio una palmada incómoda a Toa en el hombro, e insinuó que si se iba con él, podría ofrecerle mucha más satisfacción de la que Nito jamás podría darle. Nito se dio cuenta de que el hombre tenía segundas intenciones, y decidió que no valía la pena discutir con él. En su lugar, le sugirió a Toa que se fueran, pero Toa no parecía dispuesta a ceder. Nito intentó llamar su atención, pero ella lo ignoró y usó un poderoso hechizo de rayo para derribar al hombre, sorprendiendo a todos en el gremio. Nito la tomó de la mano y salieron rápidamente del gremio. Mientras caminaban, Toa seguía enojada y empezó a caminar más rápido que Nito. Él le pidió varias veces que bajara un poco el ritmo. Al principio, ella lo ignoró, pero finalmente se detuvo. Y conmovida, le preguntó por qué no le había dicho nada al hombre, especialmente cuando era lo suficientemente fuerte como para defenderse. Nito suspiró y le explicó que su propia fuerza le hizo creer que el hombre no merecía su atención, así que decidió ignorarlo para no armar un escándalo. Nito notó que Toa comenzaba a apretar los puños con frustración e ira. Se dio cuenta de que él también se sentía enojado con el hombre, pero pensó que era mejor no expresarlo directamente. Sin embargo, se sorprendió al ver las lágrimas de Toa, ya que acababan de conocerse, y ni siquiera se conocían tan bien. Nito se disculpó con Toa, y admitió que había considerado enfrentarse físicamente al hombre. También le agradeció por enojarse en su nombre, y prometió defenderse la próxima vez. Sin embargo, entendía que en este mundo no se espera que los sanadores sean fuertes, así que intentaría manejar las cosas sin causar un gran alboroto. Toa dejó de llorar y le dijo que lo entendía. Le aseguró con afecto que estaba dispuesta a enojarse por él. Nito y Toa disfrutaron de una deliciosa comida que habían conseguido de un monstruo de muralla de piedra. Nito estaba bastante seguro de que Toa debía haber disfrutado de este plato muchas veces antes, pero para su sorpresa, ella confesó que nunca lo había hecho. A Nito le pareció desconcertante, pensando que su comida era digna de la realeza, y se preguntó cómo era posible que Toa nunca hubiera probado una carne tan deliciosa. En respuesta, Toa compartió que sus elecciones de comida siempre habían girado en torno a platos preparados solo para ella. Necesitaba alimentos para mejorar sus habilidades mágicas, por lo que sus experiencias culinarias anteriores eran muy diferentes. Nito se fue dando cuenta de que cuanto más tiempo pasaba con Toa, más interesante se volvía. Decidió que sería una buena idea que aceptaran una misión de reconocimiento en las tierras de los monstruos, ya que probablemente era la tierra natal de Toa. Toa tomó otra cucharada y comentó que esta comida seguramente aumentaría su poder más que ninguna otra anterior. Estaba tan impresionada con la perspectiva de las recompensas de esta deliciosa comida que estaba dispuesta a repetir la experiencia muchas veces. Nito se alegró de ver que la comida había animado a Toa. Le sugirió que aceptaran otra misión al día siguiente para buscar una recompensa aún mayor. Toa aceptó la propuesta de inmediato. Después de la comida, Nito y Toa reservaron una habitación en una posada popular, con camas cómodas y un baño agradable. Tuvieron suerte de conseguir un lugar en una posada tan concurrida. Nito sugirió que él dormiría en el suelo para que Toa pudiera tener la cama, pero Toa propuso una idea mejor. Podían acostarse cada uno a un lado de la cama, ya que era lo suficientemente grande para ambos, y él se resfriaría si dormía en el suelo. Nito expresó que no dormía tranquilamente, que a menudo daba vueltas en la cama toda la noche, pero a Toa no pareció importarle, y lo llamó por su nombre real, Masamune. Esto tomó a Nito por sorpresa, dejándolo desconcertado. Toa ya se había acostado en la cama y le preguntó a Nito si no iba a acompañarla. Para no seguir dándole vueltas a la declaración, que lo había sorprendido, Nito decidió meterse en la cama junto a ella, mientras Toa parecía estar profundamente dormida. Nito se sentía inquieto. Toa lo llamó, preguntándole si ya estaba dormido. Él admitió que estaba lejos de estarlo. Toa reveló que siempre había estado sola en el castillo. Sus padres solían volver tarde por la noche y su hermana siempre estaba ocupada.
Sus únicos amigos eran los pixies, y a menudo se sentía sola. En ese momento, con Nito a su lado, Toa ya no se sentía sola. Le deseó a Nito buenas noches cálidamente, acercándose más para acurrucarse junto a él. Ese simple pero afectuoso gesto hizo que Nito se relajara, y finalmente se quedó dormido en un sueño tranquilo. Al día siguiente, un visitante llamó a su puerta. Nito, aún adormilado, abrió y dijo que era demasiado temprano para visitas. La visitante no era otra que Sierra, quien dijo que ya era mediodía, y que había venido a enseñarle a Nito el arte de la espada. La conversación despertó a Toa, quien preguntó a qué se debía todo ese ruido. Sierra se sorprendió al ver a Toa allí, vestida de forma provocativa, y de inmediato se vio envuelta en una acalorada discusión entre las dos chicas. Sierra se disculpó por sus acciones durante el almuerzo, diciendo que lamentaba haber sacado conclusiones precipitadas y haber atacado a Nito, algo incomprensible para ella como caballero blanco. Nito le restó importancia rápidamente. Sierra mencionó haber oído a Toa llamar a Nito Masamune, y pudo deducir que Nito era un alias. Nito le rogó que mantuviera el secreto, mientras tomaba nota mental de que debía tener más cuidado con que Toa usara ese nombre, ya que no quería que se hiciera público. Sierra preguntó si Masamune era su nombre del país de Gikoku. Gikoku es una nación al otro lado del mar del continente de Venom, y sus residentes a menudo usan nombres similares al de Nito. Nito tomó nota mental de que necesitaba reunir más información sobre este país. Sierra volvió a mencionar la posibilidad de enseñarle a Nito el arte de la espada, y Nito expresó su interés. Nito planeaba aceptar una misión del gremio hoy, ya que necesitaba dinero. Sierra preguntó si podía acompañarlos, prometiendo que con su ayuda podrían aceptar misiones de alta recompensa. El trato para las misiones de alta recompensa quedó cerrado. Llegaron al gremio y les informaron que existían rangos para los aventureros basados en sus logros. El rango más bajo era F y el más alto era SSS. Toa y Nito actualmente calificaban para misiones de rango E, pero la presencia de Sierra les daba una ventaja, permitiéndoles acceder a misiones de rango D o incluso superiores. Nito le preguntó a Sierra si ella también era una aventurera, y ella respondió que antes de jurar lealtad al país, también había aceptado encargos del gremio. Esto era obligatorio para los caballeros que servían a la nación, así que, técnicamente, todos los caballeros eran aventureros. Nito todavía parecía preocupado, y preguntó si no había problema con que Sierra apareciera en el gremio 2 días seguidos, ya que se creía que los caballeros blancos no debían hacer apariciones públicas. Ella le restó importancia, diciendo que sabía cómo pasar desapercibida y bajar el perfil. Además, entraba al gremio como una caballero, no como una aventurera. Discutieron sobre qué tipo de encargo aceptar. Considerando que todo en la lista era factible para Nito, él examinó los avisos y señaló uno con un monstruo que pudo identificar. Sierra explicó que este monstruo se llamaba Kalaina, una bestia gigante de 2 cuernos que vivía en el bosque. Nito sugirió que aceptaran el desafío del Kalaine. Tras completar los trámites necesarios con la recepcionista, Sierra preguntó si podían visitar la tienda un momento. El grupo aceptó por unanimidad. Llegaron a la tienda de Sharon, y resultó que Sharon conocía a Sierra. Le preguntó si estaba en su día libre. Sierra dijo que sí, y anunció que tenían la misión de matar a un Kalain, así que estaban pensando en abastecerse de medicina Catherine. Nito, siempre curioso, preguntó qué era eso, y Sharon le explicó que era un fármaco para proteger el oído. Resultó que el grito de un Kalain podía paralizar el cuerpo de su víctima, por lo que tener esta medicina era crucial. Sharon recordó a Nito como el sanador que había visitado su tienda antes. Al observarlo más de cerca, también reveló que Toa era una paladín. Sierra se sorprendió al oír esto y expresó su incredulidad, mencionándolo repetidamente, incluso mientras se acercaban al bosque Grille. Al parecer, solo una persona en todo el país poseía la clase paladín, y era una clase extremadamente rara, incluso entre los caballeros del Reino Blanco. Cualquiera se sorprendería al saber que Toa era una paladín. Nito argumentó que si esa información era tan delicada, sería mejor que Sierra se guardara el secreto. Por dentro, sintió que estaba en problemas. ¿Y si a Sierra se le escapaba accidentalmente su verdadero nombre con alguien? Apenas había logrado guardar el secreto sobre la paladín. Cuando salían del bosque, un grupo de personas llamó la atención de Sierra,
lo que la impulsó a preguntarles por su experiencia. Empezaron a relatar su aventura en el bosque, compartiendo que al principio todo iba bien mientras buscaban orcos. Sin embargo, su viaje dio un giro inquietante cuando vieron a orcos, goblins y lobos huyendo en estado de pánico. A pesar de algunas dudas, decidieron quedarse y presenciaron la aparición de un Kalain. Lo que les pareció extraño fue que este Kalain tenía un aspecto bastante inusual. Un miembro del grupo afirmó con seguridad que conocía la apariencia de un Kalain típico, pero este era diferente, lo que los dejó perplejos. Sierra preguntó si el Kalain que vieron estaba cubierto de partículas de luz, y ellos asintieron. Justo en ese momento, oyeron un sonido aterrador que hizo que los pájaros salieran volando por los aires. Un enorme Kalain apareció, y el grupo que acababa de salir del bosque admitió que el Kalain debía de haber seguido su rastro. Sierra cambió con confianza a su modo heroico, asegurando a todos que ella y su equipo se encargarían de la situación. Mientras tanto, Nito quedó brevemente cautivado por la bestia gigante, lo que llevó a Sierra a informarle amablemente que estaba mirando a una criatura temible, conocida como Kalain. Al igual que los aventureros, los monstruos también se clasifican según la dificultad que presentan. Derrotar a un Kalain se considera un desafío formidable de rango A, aunque el Kalain en sí es una criatura de rango B. Sin embargo, en la práctica, a menudo se les trata como criaturas de rango A, debido a su naturaleza feroz y sus extraños gritos. En otras palabras, un encargo para encargarse de un Kalain era una misión peligrosa. Después de la rápida lección, Sierra preguntó si Nito y Toa estaban bien, y ambos dijeron que sí. Para Sierra, la voz del monstruo afectaba el flujo de su maná. Recordó haber visto a Nito en acción, y se preguntó si, en caso de que las cosas salieran mal, podría contar con él. Nito declaró que podía encargarse. Comprobó la barra de estado del monstruo, y vio que era de nivel 32, por lo que decidió que no sería muy difícil de manejar. La estrategia era que Toa también apoyara a Sierra. Toa tomó la iniciativa y ejecutó su habilidad Destello de Hielo con su espada de hielo. Se preguntó si sería inmune a las armas, pero solo había una forma de averiguarlo. Se acercó lo suficiente para atacar, pero rápidamente se dio cuenta de que había una especie de barrera. Toa notó de inmediato que la magia no tenía efecto en el monstruo. Resultó que el Kalain podía manipular las partículas mágicas con sus cuernos. Nito pensó que tal vez necesitaban destruir esos cuernos, pero antes de que pudieran hacer algo, el Kalain desató un rayo de luz. Pero Sierra usó rápidamente su magia para crear un escudo, que fue justo lo suficiente para ofrecer protección. Creó 2 círculos mágicos al mismo tiempo, pero la criatura usó un rugido estruendoso para destruirlos. Nito reflexionó profundamente y decidió que probablemente necesitaban cambiar de táctica. En lugar de usar la fuerza bruta, debían analizar las cosas con más cuidado. Si la criatura controla las partículas mágicas, entonces sus ataques deben ser de naturaleza mágica. Su invulnerabilidad debe tener un punto débil en alguna parte. Finalmente, a Nito se le ocurrió un plan sólido. Cuando el monstruo disparó su rayo de luz, notó que una parte de la luz dentro del rayo se desvanecía casi al instante. El objetivo era apuntar a esa brecha. Toa, preocupada, mencionó la posibilidad de que Nito saliera herido. Ella se ofreció a servir de señuelo, pero Nito le dijo que acabaría con todo rápidamente. Activó la habilidad Rompealmas, mientras el monstruo disparaba su rayo de luz. Nito logró atravesar la barrera del monstruo y destruir sus cuernos. Ahora el Kalain ya no puede bloquear nuestros ataques. Les pidió más tiempo, ya que había algo más que quería intentar. Sierra estaba demasiado sorprendida para decir mucho, mientras que Toa suplicó que, pasara lo que pasara, y todo lo que había ocurrido hasta ahora, debía mantenerse en secreto dentro del castillo. Un mensajero informó del avistamiento de un Kalain rodeado de partículas mágicas en el bosque Grille. Los informantes eran 4 aventureros, y más tarde le comunicaron al mensajero que habían resultado heridos y que ahora estaban siendo atendidos en el hospital. Según ellos, algunos aventureros se habían quedado para enfrentarse al monstruo. Una de las aventureras era una mujer de cabello plateado que empuñaba un estoque. Se le ordenó al mensajero que informara a Hilda de lo que acababa de decir. El mensajero llegó para entregar el informe nada menos que al respetado líder de los Caballeros del Rey Blanco, Reinhard Rickman,
quien ciertamente no desconocía la identidad de la mujer de cabello plateado, Sierra. Sin embargo, la noticia lo dejó incrédulo al saber que Sierra se encontraba en ese momento, en una batalla contra un Kelain gigante. Hace 2 días, cuando todos en la aldea de Tanya se habían ido a dormir, Nito revisó el estado de Oliver. Oliver era un usuario de magia de fuego, y poseía magia elemental que Nito no estaba seguro de poder usar. Justo en ese momento, apareció una notificación, parecida a una notificación de misión. El mensaje contenía información sobre la amada esposa de Oliver, Anna, quien había dedicado su vida a convertirse en caballero, e incluso había sido ascendida a un puesto de liderazgo, todo por amor a él. Sin embargo, un fatídico día, al regresar de una batalla agotadora, recibió la desgarradora noticia de que Anna se había dedicado al robo y había muerto trágicamente al intentar un atraco. Esta revelación sumió a Oliver en una profunda desesperación. Para agravar su dolor, sus camaradas echaron sal en la herida burlándose de su trágico destino. La carta contenía más información inquietante sobre el asesinato del rey, lo que solo despertó la curiosidad de Nito. Nito no pudo evitar preguntarse por qué Oliver aceptaría una misión tan grave. Había mucho que el mensaje no explicaba, pero cuando terminó de leer, recibió la habilidad mágica Fuego Infernal. Esta habilidad era el resultado de una llama nacida del odio de Oliver, que incineraría gradualmente a su objetivo. La ansiedad de Nito se disparó. No tenía idea de cómo empezar a aprender esta nueva habilidad mágica, y se preguntaba si era tan inestable como la magia elemental. Otra cosa era que no reconocía el hechizo asociado a esta habilidad. Se desplomó en el suelo, abatido, y decidió que odiaba ser un sanador. Entonces, se le ocurrió la idea de usar la habilidad a la inversa. Lo opuesto al fuego es el agua, así que parecía que valía la pena intentarlo. Procedió a activar Inversión Traviesa a través de la travesura del dios de la venganza. La magia de Fuego Infernal se invirtió instantáneamente en lágrimas sangrientas de la diosa. Comenzó a sentir una sensación que no podía explicar. Una energía oscura que lo rodeaba, dándole garras afiladas y ojos rojos sangre, permitiéndole ver en otra dimensión. Nito observó cómo la bestia Kelain se desintegraba lentamente hasta que solo quedó un montón de pulpa y un charco de sangre. Toa le preguntó si había terminado, y él anunció que la extraña sensación que había sentido antes había desaparecido. Oyeron un crujido en los arbustos y supieron que alguien se acercaba, así que tenían que salir de allí antes de que los vieran. Nito no quería ser descubierto ni convertirse en el centro de atención como el que mató a la bestia. Así que instó a Sierra a que terminara el trabajo mientras él y Toa buscaban un lugar para esconderse. Todo lo que había sucedido hasta ahora debía mantenerse en secreto, así que Nito le informó a Sierra que confiaba en ella para manejar la situación con discreción. Todos planearon volver a reunirse en la capital. Toa prometió informar al posadero de su paradero. Sierra se quedó sola, preguntándose quién era realmente Masamune. Jinetes a caballo corrían a toda velocidad por el bosque, enviados a buscar a los aventureros que luchaban contra el Kelain. Parte del grupo eran los Caballeros Blancos, Raid Black y Hilda Carlat. Raid esperaba con ansias la batalla con la bestia, planeando cortarla con su guadaña. Cuando llegaron al lugar, no encontraron nada, ni Kelain ni aventureros. Entonces miraron más de cerca y vieron una masa negra sin forma. Decidieron que debían ser los restos del Kelain. Raid no creía que nadie fuera a creer esto, pero era su única pista por ahora. Encontraron a Sierra y le hicieron muchas preguntas, pero ella no fue muy cooperativa. Cuando le preguntaron por los otros 2 aventureros que la acompañaban, respondió que ya no estaban aquí. Los caballeros no podían creer que Sierra pudiera derrotar a un Kelain solo con su fuerza. Raid dedujo que los otros aventureros habían sido devorados por el Kelain. Esto todavía no explicaba cómo Sierra derrotó al monstruo por sí misma, pero por ahora era una razón plausible. Decidieron contactar a la oficina de los caballeros y recoger cualquier objeto que pudieran encontrar en la zona. Reinhardt le informó al rey Radhausen que Sierra había eliminado al monstruo, pero que su estado aún era inestable. Así que tendrían que esperar los resultados para confirmarlo. El rey se mostró complacido con el informe y le permitió a Reinhardt continuar con su investigación. Fuera de la cámara del palacio,
El caballero del Rey Blanco, Daniel King, esperaba a Reinhardt. Intentó sacarle información a Reinhardt, haciéndole preguntas a las que éste solo respondía que todavía estaban investigando. Daniel insistió para obtener cualquier información, y Reinhardt tuvo que hacerle entender que él también estaba completamente a oscuras sobre la situación. Los restos del Kelain están actualmente con el equipo de autopsias, así que tendrán que esperar los resultados. Pero si Daniel se sentía con ganas, podía ir a preguntarle directamente a Sierra qué pasó. Daniel empezó a sospechar que algo turbio podría haber ocurrido. Reinhardt reveló que Sierra, en efecto, había estado involucrada en la batalla, junto con otros 2 aventureros que ahora estaban desaparecidos. Cuando los caballeros llegaron a la escena, el cuerpo del Kelain estaba en tan mal estado que era difícil confirmar si realmente era un Kelain. Además, había una cantidad de sangre extremadamente grande, lo que solo aumentaba el misterio. Daniel dedujo que los aventureros desaparecidos eran la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sierra sabía lo que pasó, pero no tenía intención de hacer ninguna declaración. Daniel preguntó hasta qué punto habían investigado a Sierra, y Reinhardt dijo que no la presionaría para que dijera algo que no estaba dispuesta a decir. Lo importante era que, si esos 2 aventureros habían derrotado al Kelain, entonces eran tan fuertes como los caballeros blancos, si no más. Reinhardt añadió que Daniel no podía concebir que eso sucediera, que alguien pudiera ser más fuerte que su propio líder. Reinhardt se encogió de hombros, sin poder estar seguro, pero más le valía a Sierra que los aventureros desaparecidos no fueran un peligro o una amenaza para el país. Porque si lo eran, ella enfrentaría las consecuencias por guardar silencio sobre ellos. En este punto, solo una cosa necesitaba aclararse. ¿Eran amigos o enemigos? Nito no debería haber sido capaz de controlar la magia elemental, y decidió sellar esa habilidad de ahora en adelante. El hecho de que pudiera romper el cuerno del Kelain con sus propias manos ya era suficientemente aterrador, pero había que ir paso a paso. Toa le dijo que si él no quería usar su poder, ella haría todo lo posible por protegerlo. Nito se armó de valor para preguntarle a Toa qué le había dado una fe tan fuerte en él desde el momento en que se conocieron. Antes de que pudiera responder, apareció Sierra, y Nito decidió dejar esa conversación para otro momento. Luego se disculpó con Sierra por haberla hecho venir hasta aquí, y ella se disculpó por interrumpir su charla. Sierra le dijo a Nito que tenía que mantener un perfil bajo por el momento. Les informó que se habían llevado al Kelain para una autopsia, y que ella había guardado silencio sobre Nito y Toa. Pero no estaba segura de cuánto tiempo más podría ganar. Nito estaba un poco decepcionado de que hubieran trabajado tan duro para no obtener ninguna recompensa. Sin embargo, Sierra insistió en que era mejor que no llamaran la atención, lo que significaba que tendrían que renunciar a la recompensa. Mientras hablaban, apareció Reid. Resultó que había estado siguiendo a Sierra y quería averiguar quién había derrotado al monstruo. Antes de que Nito tuviera la oportunidad de decir algo, Reid reveló que cuando los caballeros blancos fueron enviados a enfrentar al Kelain, su cuerno había sido arrancado y yacía en un charco de sangre. Normalmente, para matar a un Kelain tienes que usar ataques físicos, ya que el monstruo es inmune a la magia. Sin embargo, Reid notó que las heridas del monstruo fueron causadas por magia. También recordó los cuernos rotos del monstruo, que normalmente eran demasiado duros como para partirlos. Reid concluyó que quienquiera que hubiera derrotado a este monstruo no debía ser tomado a la ligera. Por eso Reid había estado siguiendo a Sierra desde el principio, y su rastro lo llevó hasta Nito y Toa. Sierra intentó razonar con Reid, diciendo que Nito y Toa no eran enemigos, pero el guerrero estaba demasiado alterado para escuchar. Justo en ese momento, desató su poder y se preparó para atacarlos. Mientras tanto, Reinhardt, que todavía hablaba con Daniel King, sintió que Reid acababa de liberar su poder mágico. Decidió ir a ver por sí mismo lo que estaba sucediendo. Reid cargó contra sus oponentes con una espada, pero Toa logró bloquear el ataque en el último segundo. Cuando él le preguntó, Toa se presentó como Tuatrika y admitió haber matado al Kelain. Reid se sorprendió un poco, ya que pensaba que Nito era quien había matado al monstruo. Sin embargo, no pudo sentir ningún poder mágico en Nito, por lo que concluyó que la chica decía la verdad.
Ahora que sabía quién era el asesino de monstruos, o al menos creía saberlo, Reid atacó a Toa agresivamente. Nito gritó su nombre, pero Toa le dijo que se mantuviera atrás, mientras respondía a cada uno de los ataques de Reid con una defensa excelente. Reid se sorprendió de que Toa fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra él, y aún así mantener la concentración. Estaba impresionado. Reid decidió terminar la pelea rápidamente, activando su habilidad de armadura de fuego. El uso de esta habilidad tomó a Toa por sorpresa, ya que no esperaba que él fuera un usuario de magia. Reid ahora tenía la ventaja en la batalla contra Toa, desatando golpes poderosos y lanzando a Toa de un lado a otro. El Caballero Blanco desafió a Toa a mostrar su verdadero poder, diciendo que su fuerza actual no sería suficiente para salvarla de él. Toa insistió en que ya estaba mostrando toda su fuerza, lo que decepcionó a Reid. Decidió terminar el combate con su próximo golpe. Por suerte para Toa, Reinhardt intervino justo a tiempo, impidiendo que la habilidad de Reid la lastimara. Reid, frustrado, cuestionó las acciones de Reinhardt, pero Reinhardt le devolvió la pregunta, diciendo que esta no era su pelea. Su intercambio de palabras le dio a Nito tiempo suficiente para curar a Toa. Nito también le preguntó por qué no usaba sus poderes mágicos, y ella respondió que su magia destruiría todo a su alrededor. Al parecer, después de todo, sí estaba ocultando algún poder. Reid le dijo a Reinhardt que Toa era una cazadora de monstruos, pero la reacción de Reinhardt fue inusual, casi despreocupada. Reinhardt sugirió que la cazadora de monstruos solo estaba cumpliendo un encargo. Reid insistió en que tenía algo que ocultar, y que por eso estaba huyendo. Justo en ese momento, Reid se fijó en Nito, y le preguntó si era un sacerdote, ya que lo había visto curar a Toa. Cuando se enteró de que Nito era solo un sanador, se burló de su rango, asumiendo que probablemente por eso no podía sentir ninguna magia proveniente de él. Estas palabras disgustaron a Reinhardt, ya que él sentía algo muy diferente proveniente de Nito. Reid, harto de la conversación, desenvainó su espada y adoptó de nuevo una postura de combate, centrando su ataque en Toa. Afirmó que ella era un peligro y que estaba salvando a todo el país al eliminarla. Las súplicas de Reinhardt y los demás cayeron en oídos sordos, pues la decisión del Caballero Blanco estaba tomada. Con su espada, se abalanzó sobre Toa. El resultado fue una nube de polvo, y cuando ésta se disipó, Reid yacía inconsciente en el suelo. Toa era la única que quedaba en la zona, ya que Nito había trasladado al resto de sus amigos a una distancia segura en el instante en que Reid atacó. Ahora, sin lugar a dudas, Reinhardt se dio cuenta de que Nito fue quien había derrotado al Kelein. Sierra corrió hacia ellos, suplicándole a Reinhardt que no hiciera nada y prometiéndole que Nito Masamune no era un enemigo. Reinhardt se dio cuenta de que había desenvainado su espada inconscientemente, así que la envainó y se disculpó por las acciones de Reid. Aclaró que, desde el principio, había sentido algo diferente en Nito. Normalmente, cuando el poder mágico de alguien es abrumadoramente superior, a los demás les resulta difícil sentirlo. Probablemente por eso Reid no pudo sentir nada de Nito. Nito explicó por qué no se había mostrado antes, diciendo que no quería llamar la atención. Reinhardt lo entendió perfectamente y prometió asumir toda la responsabilidad en su informe. También prometió declarar que él y Toa simplemente estaban ayudando a Sierra a matar al monstruo. Prometió darles la recompensa y se despidió. Llevando a Reid a la espalda, Reinhardt esperaba volver a encontrarse con Nito algún día. Desde la perspectiva de Nito, él simplemente le había dado a Reid un ligero puñetazo, sin ninguna intención de revelar su identidad con ese movimiento. De vuelta en el palacio, el rey Daniel le trajo a Reinhardt noticias más interesantes sobre el Kelein. Según lo que reveló la autopsia, el monstruo no era un Kelein ordinario. Dada la estructura de sus órganos internos, pudieron ver que ya estaba muerto incluso antes de enfrentarse a los aventureros. Esto solo podía significar que alguien estaba manipulando a la bestia sagrada desde las sombras. El rey Daniel y Reinhardt estuvieron de acuerdo en que, probablemente, no sería la última vez. Al oír esto, supieron que debían prepararse para los peligros imprevistos que se acercaban a su país. Después de los acontecimientos de los últimos días, Sierra invitó a Nito y a Toa a su hogar familiar, la residencia de la familia Ecarlat. Nito bromeó con Sierra sobre ser una dama de una familia noble,
pero ella respondió que solo quería ser conocida como una caballera. Los padres de Sierra, Brown y María, les dieron a Nito y Toa una cálida bienvenida. Revelaron que Sierra les había hablado tanto de Nito, que incluso se podría decir que habló un poco de más. Justo en ese momento, la hermosa hermana mayor de Sierra, Hilda, apareció para unirse a ellos para la cena. Ella se presentó y Nito se quedó atónito. Hilda también había oído historias sobre la valentía de Nito, incluido el reciente incidente con el Kelein. Pensando en esto, Nito se dio cuenta de que tanto Sierra como Hilda eran miembros de los Caballeros Blancos. Este pensamiento le hizo preguntarse si Hilda conocía su secreto, ya fuera como miembro de los Caballeros Blancos o de la familia Escarlat. Nito elogió a la familia por tener 2 hijas en las filas de los Caballeros Blancos del Rey. Hilda respondió con humildad, diciendo que justo se había abierto un puesto que ellas pudieron ocupar. Según ella, Sierra y ella habían estudiado el arte de la espada desde niñas y se convirtieron en caballeros del reino. Con el tiempo, sus habilidades fueron reconocidas y se convirtieron en caballeros blancos. Sin embargo, recalcó que su talento no era nada comparado con el de Reinhardt, quien fue elegido como caballero blanco con solo 12 años de edad. Un verdadero prodigio. Sin embargo, Hilda también comentó que el talento de Reinhardt podría no estar a la altura del de Nito, lo que hizo que el corazón de Nito se acelerara mientras se preguntaba cuánto sabía ella. En ese momento, Sierra intervino, advirtiéndole a Nito que tuviera cuidado con su hermana, llamándola una serpiente depredadora con encantos de mujer. Hilda, en tono de broma, molestó a Sierra, preguntándole si Nito era su novio. Incluso fue un paso más allá, preguntándole a Nito qué le había hecho a Sierra. Mientras las mejillas de Sierra se sonrojaban, Nito se dio cuenta de que estaba disfrutando de la interacción entre las 2 hermanas Caballero Blanco. Justo en ese momento, Toa se unió a la conversación, diciéndole a Sierra que dejara a Nito en paz. ¡Oh! Parece que a Sierra le ha salido una rival, y no es su hermana. Toa sostenía una botella, y era evidente que estaba borracha. Al final, Nito llevó a Toa de vuelta a su habitación. También bromeó con Sierra sobre la actitud de su hermana. Sierra se preguntaba por qué Toa parecía ser más cercana a Nito que ella, a pesar de que ambas habían conocido a Toa al mismo tiempo. Nito admitió que él también sentía curiosidad y decidió que le preguntaría la próxima vez. Sierra llevó a Nito a otra habitación antes de despedirse. Se ofreció a enseñarle algunas cosas sobre esgrima al día siguiente si estaba interesado. El plan original de Nito era ir al gremio al día siguiente para ganar algo de dinero, pero aceptó su oferta, lo que puso a Sierra eufórica. Estaba tan perdido pensando en la expresión de Hilda que no se dio cuenta de que ella se acercaba sigilosamente por su espalda. El atuendo de Hilda era un poco revelador, pero ella insistió en que solo estaba de paso. También preguntó si Nito realmente había derrotado a Reid, y Nito confirmó que lo hizo para salvar a Toa. Ella dedujo que él y Toa sentían algo el uno por el otro, pero Nito se puso nervioso y lo negó. Hilda le suplicó a Nito que cuidara de su hermana pequeña, diciendo que era la primera vez que Sierra mostraba interés en un hombre. También le pidió a Nito que se llevara a Sierra con él cuando se fuera del país, le gustara o no, porque sentía que era por su propio bien. Hilda dijo que su hermana merecía conocer más del mundo que simplemente blandir una espada, que es todo lo que ha hecho en su vida. Nito se despertó a la mañana siguiente y encontró a Hilda acostada en su cama. Él la confrontó y ella dijo que no había nadie en su cama. Le preguntó si había hecho algo malo, y Nito no pudo dar una respuesta directa. Justo en ese momento, Sierra entró en la habitación, y su expresión cambió. Era una situación difícil de explicar, pero Nito intentó convencer a Sierra de que no era lo que parecía. Esa tarde, comenzaron su entrenamiento con la espada. Aunque no esperaba aprenderlo en un solo día, el entrenamiento fue más duro de lo que Nito había imaginado. Sierra reveló que comenzó a aprender esgrima cuando solo tenía 3 años. Hilda también empezó más o menos a esa edad. Todo ocurrió después de que Hilda se perdiera en el bosque y fuera atacada por un lobo leo. Por suerte, su padre vino al rescate. Él enseñó a sus hijas a usar la espada y la magia. A Nito le resultaba difícil creer que su apacible padre fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a un lobo leo de rango S.
Según el sistema de clasificación, se decía que un lobo Leo era incluso más fuerte que el nuevo Kelaine. Caballeros y aventureros de todo el reino a menudo tenían que trabajar juntos para apenas poder derrotar a uno. Nito deseó en secreto poder enfrentarse al monstruo algún día. Preguntó si había alguien en el reino que hubiera luchado contra un monstruo de rango S, y le señalaron a Reinhardt, diciendo que era el único que lo sabría. En el gremio hay misiones de rango S que requieren derrotar a monstruos de rango S. Estos monstruos son muy raros en el actualmente pacífico reino de Berzazón. A veces puedes recibir una misión de rango S para derrotar a un monstruo de rango A, porque el mismo tipo de monstruo podría ser de rango B, rango S o superior, dependiendo de su nivel. Nito preguntó cómo se clasificaría un mímico de nivel 500, y respondieron que su estado sería sin clasificar o de clase infinita, si es que existiera, ya que el sistema de clasificación del gremio no va más allá de los monstruos de rango SSS. Nito preguntó si ella creía que un monstruo así existía, y Sierra respondió que, aunque existiera, cualquiera que se lo encontrara seguramente estaría muerto desde hace mucho tiempo, razón por la cual probablemente sigan sin ser identificados. Nito recordó la mazmorra donde había conocido al mímico, y se preguntó por qué no le había preguntado más a Shaon sobre ese lugar. Nito se despertó en un lugar extraño, a pesar de que recordaba haberse quedado dormido en casa de Sierra ese día. Se preguntó si estaba muerto. Entonces miró hacia atrás y vio a Shaon de pie detrás de él. Desenvainó su arma, pero el espadachín lo calmó, diciendo que no había venido a pelear. Invitó a Nito a dar un paseo con él. Caminaron un rato hasta que se encontraron con otra persona, que dijo que había estado esperando a Nito porque era él quien lo había invitado. Nito no reconoció al joven, y este lo notó, así que el joven decidió transformarse en una forma que Nito reconocería mejor. Cuando Nito vio la nueva forma y escuchó la nueva voz, la reconoció de la mazmorra. Era quien le dijo que bebiera la poción para obtener más poder. Shaon presentó al ser como su camarada, pero el ser le impidió revelar su nombre. Nito se sintió decepcionado por no poder saber el nombre del ser, pero en su corazón tenía la sensación de que era el dios de la venganza. Cuando lo dijo en voz alta, observó la reacción de Shaon y concluyó que tenía razón. El dios de la venganza dijo que, aunque este lugar era desconocido para Nito, era una prisión para él y para Shaon. El dios también reveló que había invocado el alma de Nito, usando los efectos del elixir que Nito había bebido en aquel entonces. Le aseguró a Nito que su cuerpo real estaba actualmente dormido en casa de Sierra. Cuando se le preguntó, el dios reveló que el elixir era en realidad su sangre, y que otorga a quien lo bebe una habilidad única y aleatoria. La habilidad otorgada es una habilidad infinita desconocida, aunque algunas podrían ser inutilizables. El dios también reveló que no fue él quien convocó a Nito para que bebiera el elixir, y que el frasco simplemente fue colocado allí como un experimento. Nito se dio cuenta de que habría muerto de no ser por su buena suerte. Una de las razones por las que lo convocaron fue para que Shaon le transmitiera sus técnicas de espada a Nito. Al principio, Nito pensó que esto implicaría entrenar con ellos, como con Sierra y Hilda, pero Shaon le aseguró que solo tomaría un momento. Nito preguntó si esa era la razón principal por la que lo habían convocado, pero ellos se guardaron la respuesta. Hizo algunas preguntas más, pero el dios vengativo prefirió guardar silencio. Aún así, estaba seguro de que algún día obtendría sus respuestas. Genial, otro misterio que resolver. Nito sabía que este acto sería tan doloroso como beber un elixir. La respuesta por fin había llegado. Nito sentía que había avanzado mucho desde entonces, así que concluyó que el dolor no sería insoportable. Desde el momento en que Shaon puso su mano en la frente de Nito hasta que la retiró, el joven sanador sintió un dolor inimaginable. Sin embargo, también vio cómo las técnicas eran transferidas ante sus propios ojos. Recibió visiones de recuerdos de varias técnicas de espada y también vio una técnica que aún no tenía nombre. Shaon la presentó como su técnica especial, diciendo que era una técnica que no tenía puntos débiles. El dios vengativo le ordenó a Nito que fuera a un evento en la bahía para encontrar a una mujer llamada Madame Fran. Tenía que decirle la frase exacta: «Te esperaré en aquella colina».
Si ella hacía una pregunta, él tenía que responder. Está en el tercer cajón, para que lo entendiera. Nito apenas podía seguir el hilo de todo lo que estaba sucediendo, pero intentó memorizar las palabras. El dios vengativo también le aconsejó a Nito que fuera a su escuela y aprendiera magia, aunque solo fuera un sanador. Sus conocimientos sobre su profesión aumentarían con el estudio. Según el dios vengativo, la magia no tiene límites, una afirmación que a Nito le alegró mucho escuchar. Shaon también le ordenó a Nito que le diera su espada a la chica demonio, ya que era una espada especial no adecuada para él. A Nito le sorprendió que supieran tanto sobre él. Sentía como si siempre lo estuvieran observando, o algo así.